Se les ha olvidado, ¿verdad? Salmo 23. Perdón, Salmo 91. Salmo 91. Yo creo que usted le ha seguido el rastro a ese salmo durante toda la semana. Usted sabe que tenemos unos devocionales todos los días a las 6 de la mañana a través de Facebook, y a través de Facebook generalmente. Y ahí el Señor nos sigue hablando y sigue profundizando acerca de lo que nos habla los domingos. Y bueno, qué hermoso como comienza el Salmo 91. La semana pasada quedamos como por la mitad de él. Y bueno, nosotros hemos tomado este Salmo, y no solo este Salmo, seguro que la palabra de Dios la hemos tomado muy a la ligera, ¿cierto? Yo creo que al estudiar, al hacer este tipo de estudio, nos damos cuenta de cuán superficiales hemos sido al pensar que el Salmo 91 consiste en memorizar creo que son 23 versículos de memoria y listo, estoy protegido porque me sé el Salmo. Cierto que lo hemos visto en algún punto de nuestra vida, lo consideramos así, de tener la Biblia abierta ahí en el Salmo 91 y ya protegida la casa. Yo sigo en mis andanzas, sigo en mis rumbitas, sigo con mis amiguitas o las mujeres con sus amiguitos, pero tengo la Biblia en el Salmo 91, o sea que estoy listo. Dios me ama porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. El color de esa hoja da testimonio de que yo creo mucho en ese salmo, ¿cierto? La hoja más amarilla de la Biblia. Ahí se me han regado no sé cuántos tintos. Bueno, pero yo estoy protegido porque ahí lo abro. Otros van más allá y lo memorizan y dice, yo estoy protegido porque me lo sé. Pero ¿hasta dónde nos vamos a detener ahí? Yo creo que debemos seguir avanzando y decir, yo sé que estoy protegido porque lo creo, porque lo vivo, porque creo en la fidelidad de aquel que lo inspiró. Por eso yo estoy protegido, porque el que lo declaró es fiel, es verdadero. Y cuando él dice habita, entonces cada palabra que está ahí contenida en el Salmo 91 tiene un profundo significado. Y cada palabra tiene sentido. Cada palabra fue puesta allí con un propósito. El que habita al abrigo, permanece, vive. Él es mi lugar de habitación. No habito allí, yo no tengo dos lugares para habitar. Por lo menos en mi caso, yo trabajo aquí, vivo aquí y mi habitación es mi habitación siempre. Ese es mi lugar. Yo no habito en dos lugares al mismo tiempo. Ese es mi lugar y he decidido que voy a habitar toda mi vida. Esa ha sido mi decisión y creo que la gracia de Dios me lo permitirá. Vivir toda la vida ahí habitando bajo las alas del Altísimo. Bajo las alas. Y ese bajo las alas también implica protección. También implica sumisión, sujeción. ¿Sí? ¿Está funcionando bien? ¿Está muy frío? Sí, perdón. Le bajaste más. A ver. Yo creo que ahí queda bien. Bueno, ese bajo las alas, ¿qué implica? Un sometimiento, ¿cierto? Yo habito allí, pero me someto, me sujeto a él. Porque a veces pensamos que es solamente cuando yo me ubico allí, me ubico en un lugar, un derecho a ser protegido. Dice la palabra que los que creen en él, los que le recibieron, se les dio potestad, derecho de ser hecho hijo de Dios. Pero habitar bajo las alas del Altísimo para mí también implica vivir en la casa del Altísimo. Y el que vive en la casa del Altísimo pues vive bajo las reglas del Altísimo. Si bien es cierto que al creer en Jesucristo, al recibirlo como Señor y Salvador, recibo el derecho de ser hijo de Dios, se nos olvida que también tengo responsabilidades como hijo de Dios. La responsabilidad de vivir como hijo de Dios. La responsabilidad de estarle preguntando al dueño de la casa acerca de cuál es su voluntad. Por eso, ay, mira qué bonito. ¡Qué entusiasmo! Bendito Dios.
Y hay una imagen que nos coloca allí una figura y es la de la gallina con los pollitos. La gallina deja que los pollitos vayan, pero los pollitos nunca se van más allá de donde la gallina los pueda ver. Y si ella percibe algún peligro, ¿qué hace ella? Ella hace algún sonido. Yo no sé qué sonido hará. Una señal. Y corren ellos inmediatamente bajo sus alas. Saben que ahí pueden venir animales grandes. Yo he visto gallinas enfrentando caballos, enfrentando perros. Yo crecí en finca. Vi a las gallinas tirándole a uno porque se acerca uno a sus polluelos. Imagínense. Y es esa figura que Dios mismo utiliza, Jesucristo utiliza esa figura para enseñarnos cuánta protección. Porque el Salmo 91 es un salmo de protección, nos muestra que Dios es poderoso. Pero sabe que yo creo que las escrituras en sí mismas, cuando hablan de todo el poder, de toda la majestad de Dios, tanta gloria, todo eso Él lo enfoca a que los amo. Jesús vino más que a manifestar cuán poderoso era Dios, vino a manifestar cuánto Dios nos ama. Y ese salmo es un salmo de puro amor, es un salmo de puro amor. Por eso continuamos allí, dice que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso cuando venimos a Él, cuando nacemos de nuevo, empezamos a conocerle, nuestra naturaleza cambia. Recuerden que ese nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Y esa naturaleza caída de antes nos tenía esclavos al temor, temor a la muerte, temor a muchas cosas. Pero ya luego el Señor empieza a manifestarse a nosotros y a enseñarnos que no tenemos nada que temer. Porque somos mudados en el corazón y somos mudados en el espíritu también. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo tenía una influencia, aún siendo hijo de Dios. Todavía hay áreas de nuestra vida que no hemos tratado con Él y allí digamos que el enemigo tiene oportunidad para oprimir una vida de manera espiritual. Y me tomó un tiempo poder ser libre del temor. Había un espíritu de temor, había un espíritu de timidez. Y muy poco tiempo después de haberle conocido, Dios me libró de ese espíritu de temor. Más bien, me hizo reconocer que yo ya había sido libre de ese espíritu de temor. Porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es la verdad solamente, es el conocimiento de la verdad. Porque Cristo fue a la cruz a morir por todos, ¿cierto? Para perdonarnos nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, para hacernos libres de todo lo que nos oprimía. Entonces, ¿por qué la gente sigue oprimida? ¿Por qué la gente sigue con enfermedad? ¿Por qué la gente sigue bajo la influencia del enemigo, dañándose los unos a los otros en pecado? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es, la obra fue terminada, fue perfecta, no le faltó nada, el desconocimiento de la verdad es la que nos mantiene atados a esa vieja naturaleza. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ese conocer la verdad no se va a dar si no es por una relación personal con la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa relación con Jesucristo, a través de las Escrituras, es como la verdad de Dios desciende a mi corazón. Porque la verdad de Dios aquí en el intelecto no funciona. Necesita que haya integridad en el ser humano, y es que lo que tengo aquí en la mente, lo que sé de Dios, lo que siento en mi corazón con respecto a Él, lo que profeso con mi boca y lo que yo hago, debe estar perfectamente alineado con la palabra de Dios, con el corazón de Dios. Ahí entonces soy conocedor de la verdad, creo en la verdad en mi corazón, vivo y hago la verdad, y entonces soy libre.
¿Se da cuenta? Que debe haber una total coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago en relación a las Escrituras. Por eso un creyente que no lee las Escrituras no es verdaderamente libre, porque no es conocedor de la verdad. Recuerde, conocerán la verdad. Sin las Escrituras, ¿cómo conocerán la verdad? Obvio, una relación con Dios, una relación personal, orando, buscándole. Si yo de verdad estoy buscando a Dios y quiero conocer su voluntad, pues oro y leo la palabra. Oro y leo la palabra, porque la voluntad de Dios es revelada a través de su palabra. Y cuando dice los que habitan al abrigo del Altísimo, uno generalmente, esta mente natural nos hace pensar en un lugar físico, pero este habitar es un lugar espiritual. ¿Y qué lugar es ese? Es el centro de la voluntad de Dios. Ahí estoy yo al amparo del Altísimo. Ahí estoy morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo su voluntad. Fuera de su voluntad estoy desprotegido, no tengo esa cobertura. Mi cobertura no es aquí la congregación, es parte de. La congregación es un canal de bendición de parte de Dios, es un instrumento de Dios para ayudarme a permanecer conectado con su verdad. Sin embargo, todas estas cosas se conjugan. Leer la palabra de Dios, orar, buscar su rostro, congregarme, compartir con mis hermanos, confesar mis pecados, ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. Todo esto en las manos de Dios es lo que Él utiliza para darnos a conocer su verdad. Continuamos allí entonces en el Salmo 91:6 y hablando en el contexto del temor. Dice que dice que no tendremos temor al terror nocturno. ¿Por qué? Porque sé que en la noche Dios tiene control. Ni pestilencia que ande en oscuridad, en medio de las tinieblas, no tendré temor, porque ahí está Dios también. Ni mortandad que en medio del día destruya. O sea que tenemos un Dios de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, en un Dios que no duerme. No se dormirá el que guarda tu alma. Todo el día, 24 horas al día, todo el año, todos los años, toda tu vida, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una verdad absoluta de parte de Dios. Y el Señor hace diferencia entre los que creen y los que no creen. Ahora, ¿estamos cubiertos los que estamos aquí en la congregación? Lamento decir que no todos. Estamos cubiertos no por estar aquí, estamos cubiertos por estar en la voluntad de Dios. Yo puedo estar aquí, ir a retiros, estar en la congregación, no perderme ninguna actividad, aún orar, aún leer la Biblia, pero no estar en la voluntad de Dios, no obedecer a lo que Dios me dice, y entonces no puedo decir que esté bajo la sombra del Altísimo. Estoy asistiendo a actividades, estoy asistiendo a lugares, compartiendo con personas, muy bonito, muy bueno, aprendo cosas, pero entre más aprendo y menos hago, más responsable soy de lo que escucho. El Señor dijo, yo no vine a condenarlos, es mi palabra la que les va a juzgar en el día postrero. Es la palabra de Dios, es lo que Él ha hablado. Todo lo que Él me ha dicho que yo he desobedecido es por lo cual Él me va a pedir a mí cuentas. Tú no puedes decir que no lo sabías. Señor, Señor, ¿recuerdan esa expresión que nos hace temblar? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Hicimos una cantidad de cosas en tu nombre, Señor. Y dice Él, entonces, ¿qué les diré? No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el Señor hace diferencia entre el pueblo, entre el que le obedece y el que no le obedece. ¿Qué diferenciaba a Egipto de Israel? No tanto la nacionalidad, en realidad, sino el que unos obedecerían y otros no. Porque aún del pueblo de Egipto hubo personas que sí obedecieron. Habían extranjeros allí, entre el pueblo del Señor. Mientras habían plagas,
que destruían a Egipto, el pueblo de Dios estaba protegido. Sus hijos, su ganado, sus posesiones, su salud, ellos estaban allí resguardados, todos los que obedecieron. No, yo soy del pueblo de Israel. Sí, pero tienes que marcar los dinteles de tus puertas para que cuando pase la muerte no te toque. Así seas del pueblo de Israel, así tu sangre sea legítima judía, legítima hebrea. Si no haces eso, si los dinteles de las puertas de tu casa no están marcados con la sangre del Cordero, estás tan perdido, tan muerto y tan condenado al infierno como el resto. Es así. O sea, no es un asunto de que, yo tengo el salmo ahí, yo me lo sé. ¿Habito o no habito? ¿Vivo o no vivo bajo la cobertura de Dios? En la obediencia del Señor. Es que mis papás son creyentes y yo nací en un hogar creyente. Ninguna garantía para ti. Cada uno necesita tomar esa decisión personal de estar allí bajo las alas del Altísimo. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Tú estarás seguro, no dice estarán. Cada uno debe buscar estar allí bajo las alas del Altísimo. ¿Qué hizo la diferencia, repito, en cuanto a Egipto y a Israel? Los unos conocieron la voluntad de Dios y los otros también. Sí, porque el pueblo de Egipto tuvo la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Dios envió a Moisés. Ve y diles, eso no fue en oculto, eso no fue en secreto. Fue directo al faraón, directo a la cabeza. Esto es lo que va a suceder. Pero Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Dios te está dando la oportunidad hoy de que haya un cambio real en tu vida. Es hoy. Esperemos a mañana. Moisés, ora por mí, pero ¿sabes qué? Mejor mañana. Ya el otro día estaba endurecido. No, mejor mañana. Y así, cuando ya llegó la última plaga, que le costó la vida a un hijo del mismo faraón, todos los primogénitos, desde faraón hasta quienes le servían, murieron por la misma razón. Desconocieron voluntariamente la voluntad de Dios. Desobedecieron voluntariamente a la voz de Dios, que solo quería librarlos, quería glorificarse, quería darse a conocer a ellos, y lo hizo. Lo hizo a través de las señales, y eso debería haber sido suficiente. Para nosotros las señales que el Señor ha hecho deberían haber sido suficientes. Con todo y eso hay gente que no ha visto jamás señales y creen en lo profundo de su corazón en el Señor. Hay gente que han sido librados de la muerte, literalmente, cáncer, y el Señor los ha sanado. Milagro contundente. Y no volvieron a buscar al Señor. Ahora sanitos, sigue su corazón igual de amargado que cuando tenía el cáncer. Su cáncer no era el físico, era la amargura. Ahora el cáncer físico se fue, pero quedó el cáncer espiritual. La amargura sigue intacta. No abrió su corazón al Señor, no se abrió a Él. No quiso estar bajo la sombra del Omnipotente. Y continúa diciéndonos allí el Salmo. Les quiero compartir antes de esto Éxodo 11:4. Exodus 11:4. Y es que de verdad un padre hace diferencia entre un hijo que le obedece y el que no. Dígame si usted tiene 2 hijos, uno le obedece, es respetuoso y el otro no. Y el uno dice, papá, mira, yo necesito esto. El que obedece, ¿qué recibe de su papá? Y papá, yo quiero comprarme un par de tenis nuevos. ¿Quieres un par de tenis? Claro, hijo. Tienes tus tenis nuevos y te encimo el hoodie que te gusta tanto. Y el otro que no, siempre está llevando la contraria. Aquel que desprecia y menosprecia el consejo de su padre y de su madre.
por lo general es el que siempre está demandando y demandando y demandando. Y así somos nosotros en el espíritu. El que obedece a Dios, el que está conectado con la voluntad del Padre, sí, Señor, lo que tú digas está bien. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas que tú me pides que no me gustan, pero ¿sabes qué, Señor? ¿O sabes qué, papá? Lo hago por ti, ni siquiera lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por ti. Si eso agrada a tu corazón, lo voy a hacer por ti. Ese consejo que tú me das, me estás pidiendo que suelte ciertas cosas. Y me duele tener que soltarlas, pero por ti yo lo hago, no por mí. Dios hace diferencia. Sabemos que la salvación es por gracia. Las bendiciones vienen por obediencia. Sin embargo, si yo vivo una vida de desobediencia al Señor, podría decir yo entonces que la salvación llegó a mi corazón. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré y mi Padre le amará. Es decir, la obediencia es, porque nosotros decimos que somos salvos por fe, ¿cierto? Por gracia, por fe. Y eso no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros nos abrimos a creer o no nos abrimos a creer. Nos abrimos a obedecer o no nos abrimos a obedecer. Si bien es cierto que yo soy salvo por fe, no por las obras son una manifestación de que de verdad yo le creo a Dios. Mi vida, cómo vivo, cómo actúo, eso habla de que sí, tengo fe. Sí, yo le creo a Dios. Cuando Dios me dice, mira, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Yo recibo ese consejo de papá y digo, papá está interesado en mí. Papá está interesado en mí. Yo nunca me he emborrachado. No estoy hablando de mí, es un ejemplo. Yo sí me emborraché muchas veces y el Señor me guardó por su gracia. Yo nunca me he emborrachado, yo no sé lo que será eso. Tengo que probar para saber. Pero aquel que tiene una relación de verdad, una relación genuina con su padre, y su padre le dice, hijo, no te conviene. Hijo, hay perdición allá afuera, hay engaño allá afuera. Hijo, hay muerte en el alcoholismo, hay muerte en ello. Entonces el hijo que tiene una buena relación con su padre, que le cree, que de verdad tiene fe, entonces dice, papá, no tengo ni que ir a probar. Si tú me dices que eso me puede conducir a la muerte, con toda certeza que es así. Así que ni siquiera me interesa probar. Ahí hay fe, allí hay fe, el que lo puede vivir así. Yo no entiendo esta palabra, yo no entiendo por qué me dices que perdone a mis enemigos. Yo no sé por qué, si después de uno haber salido tan herido, tan golpeado, ¿cómo que ore por ellos? ¿Cómo que los bendiga y no los maldiga? ¿Cómo que los ame? Bueno, yo no sé, Señor, no sé por qué, pero Señor, ayúdame, aquí estoy, ayúdame. Y el Señor, viendo la intención del corazón, viendo que allí hay un corazón que está dispuesto a obedecerle, derrama de su gracia sobre la persona y empieza por obedecer. Ora por tus enemigos. Padre, bendícelos. Padre, esa personita no te conoce. ¿Sí les ha pasado? Señor, te necesita tanto como yo. Y de pronto se desata el Espíritu Santo dándole aval al solo hecho de que tú estás allí, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y dice, Señor, ten misericordia, gracias, porque así como tuviste misericordia de mí, seguro la vas a tener de él, Señor, que muchos sean bendecidos cuando Él te conozca, y se derrama el Espíritu en tu corazón en favor de esa persona. Y terminas llorando por esa persona todos los días. Señor, acuérdate, no te olvides de Él. Ya se hizo vida en tu corazón esa palabra. Y todos los días Él le llora, Señor, por favor, que pronto se convierta a ti. Y en paz dice, Señor, yo sé que un día tú la vas a traer a tu corazón, la vas a traer a ti, a tus pies. Y ahora cuando menos piensas, la ves y la miras con un amor que no entiendes de dónde salió.
Una chica, yo esto lo he contado, pero sé que hay muchas personas que no lo escucharon, de alguna vez en un grupo así familiar, o estaban en oración, mi esposa creo que estaba allí, y había una mujer ahí al pie contando su testimonio. Ella dice, tenía un hogar bonito, y un día llegó una mujer y este hombre se enamoró de ella, tuvieron un hijo. Ese niño hoy en día tiene como 10 años, y yo cada vez que veía a esa mujer, yo barría la calle con ella. Barría la calle con ella, la golpeaba, la insultaba, la maltrataba. Y un día conocí a Cristo. Un día Cristo se manifestó y el Señor me dijo, quiero que vayas y le pidas perdón. Quiero que ni siquiera le dijo, quiero que vayas y la perdones. Quiero que vayas y le pidas perdón. Pero Señor, ¿cómo que le pida perdón? Quiero que le pidas perdón. Tú la has maltratado, la has insultado. Y eso no es lo que dice mi palabra con respecto a tus enemigos. Y ella, contra su carne se fue. Y llegó al lugar donde ella vivía, abrió una tía, la tía le dice, ¿qué? ¿Viene otra vez a golpear a mi sobrina, a barrer la calle con ella, como suele hacerlo? Y dijo, no, yo quiero hablar con ella, por favor. No, ¿cómo? No la voy a dejar pasar. Usted viene a hacerle daño a mi sobrina. Y la sobrina está allá atrás y toma valor y sale a la puerta y le dice, sí, ¿qué quiere? Y le dice, yo quiero que me perdone, quiero decirle que me perdone. Y ahí hubo un quebrantamiento muy bonito en ambas. Quiero pedirle perdón por todas las palabras que le dije. Quiero decirle que la perdono también por lo que hizo de haberse acostado con mi esposo. Y quiero que me perdone por el maltrato que yo he tenido hacia usted y por el odio que le he tenido. Ahí se manifestó el Señor, terminaron abrazadas y dijo, ¿y quieren que les diga una cosa? Yo amo a esa mujer y amo a ese niño. Y aquí están, se los presento. Tremendo, ¿cierto? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando rendimos nuestra voluntad a la suya. Es buena, agradable y perfecta. Siempre es buena, agradable y perfecta. Pero no lo percibimos hasta que no rendimos nuestra propia voluntad a Él. No lo percibimos. Somos insensibles hasta que rindamos nuestra voluntad a Él. Éxodo 11:4 nos dice, Exodus 11:4, dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá, jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, hasta que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y yo siento en el espíritu que está hablando de los egipcios de corazón y los israelitas de corazón. Egipto representa al mundo y a Israel representa al pueblo de Dios. O sea, Dios hace diferencia entre el que todavía vive en el mundo y su corazón está en el mundo, y aquel cuyo corazón está en Él, aquel que tiene corazón de hijo. Dios hace la diferencia. Bien dijo Jesús cuando le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él que respondió, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto no es un asunto de genealogía, esto no es un asunto de tradición. Es que yo soy de tal o cual religión. Esto no es un asunto de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes? Los que hayan morado bajo la sombra del Omnipotente. Mateo 7:21, Matthew 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor respaldó su obra. El Señor respaldó el llamado. Pero a ellos no los conocían. ¿Qué dijo Jesús? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo podría, si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, podría orar por personas y aún ver sanidades, ver milagros, ver prodigios, porque Dios lo hace por amor a esas personas, porque a través de esa oración Dios se va a glorificar. Pero si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, eso no significa que yo esté en la voluntad de Dios. Dios está respaldando su obra. Su nombre siempre va a ser santificado y siempre va a ser glorificado. Supe la historia de alguien de segunda mano. Me contó, la persona me contó que él conocía a un pastor que se había apartado del Señor, un hombre con mucha unción para sanar, para hacer milagros. El Señor lo usaba de manera poderosa. Y dice, qué tremendo que un día me invitaron a compartir en habitantes de calle. Y fui a visitar los habitantes de calle, y entre uno de los habitantes de calle había uno orando por los otros, y el Espíritu Santo los tomaba, y había milagros. El don estaba allí, estaba activo, y predicaba la palabra de Dios, aunque él estaba caído. ¿Recuerdan aquel siervo que decía, con los ojos abiertos, pero caído? Es permanecer, es permanecer. No se trata, como dice aquí el Señor les dice, no se trata de que profeticen, o de echar fuera demonios, o de hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Necesitamos una relación personal, íntima con Él. Necesitamos conocer su voluntad. El Salmo 91:5, continuamos allí. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo que decíamos, cubre todo el tiempo, nos cubre todo el tiempo. También continúa allí en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y es que Dios tiene bondad para con los impíos, ¿sí sabía? ¿Usted qué dice? Sí, pero y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál será esa recompensa de los impíos? Bueno, la justicia de Dios es algo que está muy por encima de nuestra justicia. Dios ve lo que nosotros no vemos. Y cuando Él dice, verás la recompensa de los impíos, hay recompensa para los impíos. Y recompensa es algo, puede ser bueno o puede ser malo. Hay recompensa para los impíos que han decidido habitar bajo la sombra del Altísimo, dejar atrás el mundo, apartarse de aquellas cosas que los separan de Dios, que se han arrepentido de su pecado, que han reconocido a Jesucristo, su Señor, su Salvador. Hay recompensa para esos impíos arrepentidos, nuevas criaturas, pero también hay recompensa para aquellos que insisten en permanecer en sus maldades. Hay personas que abiertamente, después de escuchar la palabra de Dios, permanecen en sus maldades, y nos cubrimos con una frase que creemos que esa frase anula la voluntad de Dios y jamás lo hará. ¿Qué hay de malo? ¿Y qué hay de malo? Y con esa frase pensamos, ya Dios va a cambiar de idea, porque yo digo, ¿y qué hay de malo? ¿Tendrá Dios que explicarme qué hay de malo? Si yo estoy en una relación personal con Él e íntima, Señor, si tú dices que es malo y punto. Es malo y punto. Pero si mi corazón es corazón egipcio, yo voy a estar siempre buscando regresar a Egipto y escudándome en mis propias razones, mis propios razonamientos. Ay, pero es que allá se come mejor, allá hay mejor sombra, allá hay mejor protección.
Dios es amor. El Salmo 91 nos asombra de cuánto amor, cuánta intención Dios tiene de que nosotros vivamos seguros. Y eso no nos debe dejar olvidar que la Biblia también habla de la ira de Dios. Para el que no esté bajo el amparo, bajo la sombra del Altísimo, al final, cuando llegue el momento de estar delante de Dios, lo que va a recibir es la ira de Dios. A mí el Señor me ha permitido ver una fraccioncita de su ira en un par de ocasiones. Y les quiero decir, nadie quiere conocer a Dios en su ira. Nadie. No lo tome como una amenaza. Pero si el amor de Dios no lo convence, por lo menos que el temor a Dios lo convenza. Pero Dios te ama de tal manera, porque en la misma medida en que amamos, ese amor nos hace temibles. En la misma medida en que esa gallinita ama a esos polluelitos, la hace muy peligrosa, siendo un animal indefenso. Pero el amor que le tiene a sus hijos la hace muy peligrosa, te saca un ojo si puede. El Salmo 91:9 nos dice, nos sigue hablando de la justicia de Dios. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque has puesto tu esperanza, tu amor, tu esperanza en Él. Lo voy a leer aquí de nuevo. Dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y no se refiere a una fe de autopersuasión. El Señor está conmigo, el Señor me protege. Sí, el Señor me protege y el Señor sí está conmigo, porque lo dice su palabra. La mayor parte de la gente vive en una fe de autopersuasión. Dios es bueno, Dios es mi pana. No importa cuántas cosas yo haga, Dios es mi pana, Dios es mi amigo. Eso es una autopersuasión, una fe autopersuasiva. Pero cuando yo lo encuentro en las Escrituras, yo estaré contigo. ¿Por qué? Por cuanto has puesto en Él tu esperanza. Señor, sí, tú eres mi esperanza. Definitivamente separado de ti, no hay nada que yo haga bueno. No hay nada bueno en mí. De mí no sale sino enojo, ira, contienda, celos, maledicencias, mentiras. Eso es lo que sale de mí. Por eso, separado de ti, yo no quiero estar. Yo quiero que mi vida dé fruto. Pues yo sé que separado de ti yo no voy a dar ningún fruto. Y yo sí quiero dar fruto. Muchos buscan, en este tiempo, he escuchado que hay muchos millonarios fabricando búnkers, unos túneles, unas mansiones bajo tierra. Y tienen de todo. Esos pobres hombres están más desprotegidos, diría yo, que el resto de la humanidad. La verdadera protección está en Cristo. Hemos visto testimonios, como ustedes lo escucharon hace 8 días, de hombres que dijeron, no, ¿por qué me voy a esconder? Mi Dios no es Dios solamente de la ciudad, Él es Dios del campo, de los mares, de los ríos, de todos los lugares. ¿Por qué he de huir? ¿Por qué he de esconderme? Tampoco es la fe temeraria, esa fe de que yo me expongo al peligro solo porque sí, porque el Señor enviará a sus ángeles, ¿cierto? Para cuidarme, para que mi pie no tropiece en piedra. No es esa fe tampoco. No es esa fe temeraria. Él es la habitación segura. Y ahora viene este versículo, muy mal interpretado en muchas ocasiones. Y es, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Acerca de quién? De ti. O sea, es algo personal. Dios envía ángeles a protegernos. Pero hay gente que se dedica a indagar cuál será mi ángel, cómo se llamará mi ángel, qué tan alto será mi ángel, qué tan fuerte será. Es verdad, es cierto. Ahora me acuerdo, en estos días me despertó mi esposa y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿por qué?
es que había un ángel al pie tuyo, orando ahí sobre ti. Yo, wow, sí, es verdad. No que no lo creyera, por supuesto que lo creía. Y por supuesto que lo creo. Pero a veces Dios nos permite verlo más para testimonio. Y ustedes tengan también esa certeza. No es porque fuera el pastor. No, no tiene nada que ver conmigo. Los que están, ¿dónde? Bajo el amparo del Altísimo, bajo su sombra, bajo el abrigo del Altísimo. Dios enviará ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y te protejan primero de ti mismo. Sí, primero de ti mismo, para que no tropiece nuestro pie en piedra. ¿Y cuáles son esas piedras? Ay, nosotros en este mundo, ¿saben qué somos? Como esos niños que apenas están aprendiendo a caminar y nos las tiramos de que sabemos todas las cosas. Imagínense un niño aprendiendo a caminar y muchas piedras en el camino. Él enviará a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Somos tan vulnerables, tan frágiles como esos niños. Por eso tenemos que estar allí cubiertos bajo sus alas. ¿Lo puede hacer Dios mismo? Claro, lo puede hacer Él mismo. Pero Él ha querido glorificarse, ha querido que los ángeles participen de ello, sean testigos. Y coloca ángeles alrededor nuestro a mostrarles a ellos cuán glorioso es el Señor y cómo Él puede coger un pecador, coger algo pequeñito, vil y menospreciado y convertirlo en un hijo de Dios de testimonio. Ahí están los ángeles viendo qué es lo que Dios va a hacer aquí. Ellos anhelan, ellos ven, están viendo, están atentos. ¿Qué irá a hacer el Señor? ¿Qué irá a hacer el Señor hoy aquí? Y el Señor les da órdenes, vayan y hagan esto, vayan, ministren. Y ese ministro es que los pone por testigos. Tenemos una gran nube de testigos que ve la obra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que han inclinado su corazón al culto a los ángeles, lo cual no es bíblico absolutamente para nada. No tiene nada que ver. Se ha generado toda una cultura de los ángeles. Ay, invoca a tu ángel de la guarda. Desde pequeñito le enseñan a uno el ángel de la guarda, ¿sí? Y empiezan a recitarlo, y esas personas, por lo general, uno crece invocando un ángel que no está, porque no es el ángel que Dios ha puesto. Si tú oras a los ángeles, ¿qué va a suceder? Si tú oras a los ángeles de Dios, ¿qué va a suceder? Muy bien, nada, no va a pasar nada, porque ellos no te van a obedecer a ti. Ellos obedecen fielmente a lo que Dios les envíe. Ay, ángel de mi guarda, dicen por ahí, acompáñame y ayúdame con esto y con aquello. Es que a mí no me enviaron a eso. Primero, el ángel de la guarda, le puedes estar orando a un demonio más bien. Así que solamente vas a orar al Señor. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Te lo puede dar a través de un ángel. Sí, te lo puede dar a través de un ángel. Pero salió de Él. Le pediste a Él, hablaste con Él. Ya los medios que Él quiere utilizar, los que Él quiera. Puede usar hasta tus enemigos para dar respuesta a una de tus oraciones. Puede usar a tus enemigos. Puede usar como usó los enemigos de Israel para disciplinar a su pueblo, pero también para bendecirlo. Dice Apocalipsis 22:7: He aquí, vengo pronto. Palabras del Señor, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y son las de todo el libro, las que usted está escuchando. Bienaventurado el que le preste atención a estas palabras y las ponga por obra. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Llegó el ángel, el que Dios utiliza para bendecirte. Y a veces Dios nos bendice a través de personas y le rendimos la gloria a esas personas. Dele gracias a Dios por esas personas, pero recuerde que fue Dios. La persona solo fue un instrumento. Y aún aquí en el caso de los ángeles, o a veces Dios puede traer provisión para una familia a través de una persona, y va en el nombre de Jesús, y la persona recibe con gratitud, pero después sigue buscando
a la persona, al instrumento que Dios usó. No, Él seguirá siendo tu proveedor. Esta vez lo hizo a través de esta persona, mañana lo hará a través de un milagro si quiere, o a través de otras personas. A veces cuando te dice ora por tus enemigos y que tú te niegas, ¿pero por qué? Te va a bendecir a través de ese enemigo. Te va a depender de tu oración. Entonces solo Dios sabe todas las cosas o profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Es algo insondable. Pero bueno, Él se le postró al ángel. El ángel era un mensajero de Dios. Y Él se postró. Y Él que dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ese ángel dice que Él es consiervo ¿de quién? ¿Perdón? Que es consiervo tuyo, ¿sí? De Juan. ¿De quién más? De los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, ¿de quién? Yo, ¿cierto? Cada uno podrá decir si yo realmente, cada uno dirá de sí mismo si de verdad es consiervo de ese ángel, o si ese ángel es consiervo suyo. Tú y yo somos consiervos, somos siervos de Dios, servimos al mismo Dios. No te postres ante un consiervo, póstrate ante el Señor, adora a Dios, Él es el único digno de toda adoración. Mateo 4:9, Matthew 4:9, y le dijo, también hubo otro ángel que se manifestó. En Mateo 4 se manifiesta un ángel a Jesús ante el Señor. ¿Y sabe qué le dijo? Mire lo que le dijo: todo esto te daré. Lo subió al pináculo del templo y le mostró los reinos de este mundo. Dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿se imagina el carácter con el que Jesús se lo dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces hay dos tipos de ángeles: los ángeles que no van a recibir tu adoración por nada, te van a dar luz y van a decir: oye, no te vas a postrar delante de mí. Y están los ángeles que dicen: sí, ven, apóstrate delante de mí. Esos son demonios, ángeles caídos. Ellos sí buscan adoración para sí, y por eso hoy son lo que son. Por eso cada cual que busca ocupar el lugar de Dios termina de esa manera. Termina de la misma manera. Romanos 1:21 nos dice que habiendo conocido a Dios, Romans 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Si ustedes todavía tienen ángeles en su casa, estas imágenes, y creen que ellos les brindan algún tipo de protección o que representan algo espiritual para usted, yo le recomiendo que se deshagan, o sea que tenga que experimentar esta palabra, porque los juicios de Dios vienen cuando yo empiezo a rendirle honra, a rendirle culto a lo que no es Dios. Y los ángeles de Dios son hermosos, son grandes, son muy poderosos, obran con el poder de Dios, que Dios les da, pero no son Dios. Al Señor tu Dios solamente a Él adorarás y solo a Él servirás. Así que creo que tenemos claro, ¿verdad? Tenemos claro que tenemos un Dios poderoso que nos ama
y que proporciona a ese amor, nos cela, que todo su consejo es bueno, es sabio, que hay un lugar en donde nada nos puede tocar, donde nada nos puede dañar, es en el centro de su voluntad. Aunque dañaran aún este estuchecito, este tabernáculo temporal, la muerte ya fue vencida. Por eso el Señor dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Ya la muerte fue vencida. Todos los que estemos al amparo, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, podemos tener la certeza de que el Señor nos cubrirá. Y qué mejor que no perdamos esta figura de la gallina y sus pollitos. Tú y yo somos de esos pollitos que vamos a estar allí muy metidos en Él. Y con respecto a la dignidad que el Señor le dio a los ángeles, uno dirá: tremendo el Señor, ese poder que le dio a los ángeles. ¿Usted lo ha considerado? Vuelan, van al cielo, vienen a la tierra, sí, van y vienen. Pero ¿saben cómo lo hacen? Jesús dice que lo hacen a través de Él. Sin Jesús ni los ángeles se puede mover un milímetro de aquí hacia el cielo, ni un milímetro del cielo hacia acá. Él es la escalera que conecta el cielo con la tierra. O sea, sin Jesús, esos ángeles no pueden ir a ningún lado. No podrían ir a ningún lado. Ni tampoco las huestes de maldad. Todo lo que sucede está en las manos de Dios. Jesús tiene toda potestad, le ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Hebreos 1:5, Hebrews 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Miren qué tremendos son los ángeles, ¿cierto? Grandes, poderosos. A veces se presentan como personas. Les voy a contar una situación que una vez me sucedió. También algunos lo conocen, pero otros no. Cuando yo trabajaba en Colautos, yo era probador de vehículos. Y un día me llevaron un vehículo que se apagaba, la alarma no funcionaba bien, y a determinada velocidad el vehículo se apagaba. Y ya, ahí se apagaba y no había quien lo pudiera encender. Se lo entregamos al electricista, bueno, todo el día le cacharrió, le buscó, lo arregló, y a las 7 de la noche me dice: listo, Héctor, ya está listo este carro. Y el cliente ya estaba esperándolo. Estamos hablando años 90, no habían celulares todavía, o habían unos muy pocos, obviamente yo no tenía. Y me fui a probar el carro. En ese tiempo la avenida del Río era muy solitaria, casi no habían casas, no habían edificios. Y bueno, me fui siempre iba casi hasta el batallón, porque necesitaba tomar cierta velocidad para ver si el carro se apagaba. Bueno, se desató una tormenta impresionante, rayos y centellas, como dicen, una lluvia con rayos, y bueno, fue una tormenta. Y cuando llegué ahí a la rotonda, creo que no había rotonda en ese tiempo, ahí en la vía Paraneira, ya para subir a la Universidad Autónoma, las luces del carro se prendieron, las estacionarias se prendieron y el carro se apagó. En esa tormenta, 7 de la noche, solo, ese lugar era solo, y yo me fui orillando con el poco impulso que le quedó al carro, y el carro no se había detenido. Tuve que parar porque un jeep, se paró al frente, una persona se bajó, sacó una cadena, enganchó el carro, la enganchó al de él en medio de ese aguacero, de esa tormenta, arrancó sin preguntar, me llevó hasta la Universidad Autónoma, ahí en el parqueadero, me dejó, así se bajó en medio del aguacero, yo ni siquiera me bajé del carro, desenganchó, y yo le dije: ¿cuánto le debo? Otro día usted lo hará por otros. Ahí hay un teléfono. Y se fue. Nunca le pude ver el rostro, no supe quién era. Era imposible para él saber que yo estaba varado, era un vehículo nuevo, vehículo 0 kilómetros que le habían puesto su alarma. O sea, Dios usa ángeles como Él quiere. Pero yo desde ese día no empecé a orarle a ese ángel. No empecé a decir: ay, usted ángel que me rescató, ahí interceda ahí con Dios por mí. Yo tengo un Dios. Y aún en ese tiempo había una fe muy empírica porque no conocía las escrituras. Pero yo sabía y tenía la certeza que Dios había enviado esta persona o este ángel.
Los ángeles pueden tomar forma humana. Lo vemos en las escrituras, ¿verdad? Cuando las mujeres fueron al sepulcro, allá vieron unos hombres, unos varones. Cuando Jesús ascendió al cielo, se acercaron unos varones, ¿cierto? Con vestiduras blancas. ¿Qué eran? Ellos les vieron las alas. La Biblia no dice que tuvieran alas allí, ni mucho menos. Entonces, si los ángeles que Dios envía son tremendos en poder, ¿ustedes creen que Dios ama a los ángeles? Por supuesto, sí, por supuesto. Pero Hebreos 1:5 nos dice: ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea que Dios jamás le dijo a un ángel, hijo mío. Pero a ti y a mí nos dice, hijo mío, hija mía. Hijo mío, hija mía. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y Él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el primogénito, el primero. Y nosotros somos los otros hijos de Dios. Jesucristo nos reconoce como sus hermanos. Nuestro Dios nos reconoce como sus hijos. Vale la pena estar allí cubiertos, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto? ¿Qué tal si oramos? Y en señal de que creemos, en señal de que hoy hemos tomado decisiones radicales en nuestra relación con Dios, vamos a tomar la cena. Lo vamos a hacer dignamente, reconociendo que Jesucristo fue a la cruz por nosotros para que pudiéramos ser hijos de Dios, para que pudiéramos estar al amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para que pudiéramos vivir vidas de hijos de Dios, no vidas dobles, no siendo del pueblo de Dios, pero con un corazón egipcio, no, para que vivamos de verdad como hijos de Dios, que donde quiera que vayamos, nos paremos, la gente pueda decir, no por nosotros, he aquí un hijo de Dios, Dios es real, mire lo que Dios hace en una persona, puedan percibir a Cristo en nosotros, no para nosotros, para la exaltación de Él. Por eso dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto de estar cubierto es una relación de amor, no solo por causa de la protección. Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a escuchar una canción, vamos a alabar al Señor y mientras esto sucede vamos a ir tomando la cena, recordando lo que dijo Pablo. Como él lo recibió del Señor, así también lo hemos recibido nosotros. Y es lo que se ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dio, y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran de este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este pan y este vino, Señor, por lo que ellos representan, Señor. Ese sacrificio tuyo, ese sacrificio por amor, Señor. Oro que nuestro
corazón esté puesto en ti, Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a ti, Señor, y no por temor ni siquiera a la muerte, sino por amor a ti, Señor. Que nos abramos